Bueno, fue 28 de julio y de repente algunas familias decidieron encontrarse para celebrar este día patrio, ¿no? Cada uno llevó su platillo favorito, ¿no? La tía hizo unos frijolitos con seco, la otra tía llevó, no sé, su caucao, qué rico, otra llevó tamalitos y así estaban todos alrededor de la mesa, felices, reencontrándose porque, por cierto, no se veían desde hace un buen tiempo. ¿Cuántas personas habrán salido contagiadas con el nuevo coronavirus de esa reunión? ¿Y cuántas terminarán lamentablemente en una cama de hospital? Vamos a conversar con el doctor César Munayco, experto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, para que precisamente nos hable de esto que puede ser tan inocente, pero tan peligroso al mismo tiempo. Doctor Munayco, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Munayco, ¿hay datos que nos permitan concluir que estas reuniones familiares han derivado en contagios? Sí, bueno, en otros países ya se ha visto brotes justo por estas reuniones familiares, también de restaurantes, personas que no usan la mascarilla, y en el país también nosotros tenemos los equipos de respuesta rápida que hacen las investigaciones de los casos y también nos están informando pues que el contagio se da justo por visitar a los familiares o amigos que no viven en su casa, ¿no? Entonces, cuando los visitan a estos familiares, lo que hacen las personas es, como no los ven que tienen síntomas, o están confiados como los conocen, no usan mascarilla, no guardan la distancia, y aquí es donde se infectan, y luego regresan a su hogar y infectan a toda la familia. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que estar con las medidas de prevención todo el tiempo, no bajar la guardia en ningún momento. Doctor, estamos conscientes que aumenta el número de fallecidos sostenidamente. No nos hemos detenido y no hemos descendido. Estamos en la misma cifra o sube, ¿no? Eso nos hace pensar, y ayer lo conversábamos con un especialista, que se reduce cada vez más el número de camas de UCI. Me consta porque muchos pacientes, por ejemplo, en el OAISA, ya necesitan llegar al respirador y llegar a UCI, pero no hay cama, ¿no? El doctor, muy generoso y muy sensible de Loaiza, empieza a llamar a todos los hospitales de la capital y le responden que tampoco tienen cama. Y ese paciente fallece, ¿no? Me parece que ayer nos explicaba un especialista que conforme se contrae el número de camas UCI, el número de fallecidos tiende a aumentar. Sí, bueno, lo más importante es no llegar a ese extremo, la idea es la prevención. Actualmente tenemos ya varias regiones que están incrementando el número de casos de las regiones del sur, y en Lima, si bien es cierto, hay un descenso, todavía ese descenso no es suficiente como para poder tener un número de camas libres, ¿no? Entonces lo que sucede es que si nosotros nos contagiamos y vamos a incrementar la demanda que existe en los servicios de salud. Entonces, por eso es importante la prevención. Y dentro de la prevención, lo más importante es el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla en todo momento. Y otro punto esa mascarilla, doctor, sí, esa mascarilla inclusive la debo usar cuando estoy en estas reuniones familiares. Así es, si no estoy en mi casa, estoy en una reunión familiar con unos primos o tíos, igual tengo que usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y no confiarnos, porque uno no sabe cuál es el comportamiento de nuestros tíos o nuestros primos, no sabe cuál ha sido su exposición. Y también otro punto importante es que tenemos un número importante de casos que son asintomáticos. En el estudio prevalente que se hizo en Lima y Callao, casi el 50% de personas son asintomáticas, y esas personas también pueden contagiar. Entonces es importante no bajar la guardia y estar en todo momento con la mascarilla y guardando el distanciamiento social. Doctor, esperemos que cale hondo ese mensaje de lavado de manos constante, del uso de mascarilla, el protector facial, el distanciamiento social, que lamentablemente basta con darse un paseo por cualquier punto de la ciudad y vemos que no se da. Eso es una realidad, no se da. ¿Por qué? No vamos a entrar en esas disertaciones porque no se ha dado. Lo que sí quisiera, doctor, es orientar a todos los peruanos que lo están escuchando en este momento, ¿no? Y siguen disciplinadamente esta rutina que usted ha descrito.
lavado de manos, mascarilla, protector facial, distanciamiento social. Y sin embargo, aparece un miembro de la familia con síntomas. ¿Qué es lo básico que tienen que tener y hacer para postergar un ingreso al hospital donde las cosas no están resueltas? Está todo colapsado. Y me detengo aquí un ratito, doctor, porque pónganse usted en los zapatos de cualquier ciudadano de un distrito alejado del país que escucha que uno le dice dióxido de cloro, el otro le dice ivermectina, el otro le dice paracetamol, el otro le dice cómprate un oxígeno, el otro le dice duerme boca abajo, y hay demasiada información. Y sí nos consta que obviamente cuando llega el coronavirus, la gente ya no sabe qué hacer con tanta información, ¿no? Que es de una corriente o de otra. Y aprovechando su experiencia, quisiéramos que diga el kit básico de medicamentos para que ese ser querido que está dentro de nuestra casa postergue un ingreso al hospital, que no tiene que hacerlo de manera inmediata porque lo puede contener, lo puede controlar en casa. Si usted le da en este momento las pautas claras, paso 1, paso 2 y paso 3. Ok, bueno, lo más importante es evitar la automedicación. O sea, la única persona que puede dar los medicamentos son los colegas médicos. Como usted, por ejemplo, ¿no? Que lo estamos escuchando atentamente. Así es. Entonces, si una persona tiene síntomas respiratorios, lo más importante es aislarse, ¿no? Aislarse, usar la mascarilla en todo momento, comunicar a sus familiares que puede ser que esté enfermo con COVID, inmediatamente comunicarse a las líneas que tiene el Ministerio de Salud o de las direcciones regionales o de las redes integradas de Lima. Y el otro punto importante es que si la persona tiene síntomas leves, puede ir a estos puntos fijos COVID, ¿no? Que están ya a nivel nacional, tenemos más de 200 puntos fijos COVID. Y en el camino podría contagiar a alguien, ¿no? Pero obviamente tiene que ir con su mascarilla, ¿no? Con su mascarilla, guardando el distanciamiento. Es otra opción que puede hacer para poder ir a estos puntos COVID donde se le puede hacer el diagnóstico y también se le inicia el tratamiento, ¿no? De acuerdo a la evaluación médica. Si yo tuviese el coronavirus y le estoy llamando desde mi casa, ¿no? Cosa que no se puede hacer porque las centrales están congestionadas, ¿qué medicamentos, siendo usted médico y yo paciente, me aconseja tomar? Bien, bueno, como le decía, es importante evitar la automedicación. Hay medicamentos No, pero usted es mi médico de cabecera y yo soy el paciente. Yo tengo la suerte de que entra la llamada a una central del Ministerio de Salud, le digo, doctor, tengo 38 de fiebre, he estado en un mercado, he tenido problemas para respirar, no me siento tan mal, ¿qué debo tomar? Sí, bueno, si tiene fiebre, obviamente puede tomar paracetamol o un medicamento para la fiebre, pero lo más importante es no retrasar el contacto con los servicios de salud. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora que mucha gente demora en llegar al hospital, ¿no? O sea, tiene algunos síntomas y está llegando muy tarde y eso complica porque si llega temprano, en el hospital lo pueden atender, le pueden colocar oxígeno y le pueden solucionar el problema. Pero si llega muy tarde, el paciente va a tener que ingresar a UCI. Doctor, pero la realidad es que no hay oxígeno y no hay camas. Seamos realistas también. No mandemos al hospital al ciudadano cuando estamos recibiendo todos los días una cantidad de mensajes pidiendo auxilio por una persona que no es atendida ni en la puerta del hospital, ni en servicio básico, ni en UCI. Y esto no es porque ustedes no tengan la eficiencia y la generosidad de hacerlo, sino es porque ya no pueden atender a 20 pacientes en simultáneo. Entonces, yo creo que hay que sincerar lo que está pasando, porque el ciudadano puede contener esa ida al hospital y evitar una frustración, debilitarse, estresarse y pasarla realmente mal en la puerta de su carro, en una carpa, en la vereda, en la calle, que es lo que vemos. O sea, y en ese sentido, doctor, si me permites, Mauricio, en ese sentido, el uso del oxímetro es muy importante. Y hay una suerte de triaje que nosotros mismos podemos hacer, inclusive antes de ir a las reuniones familiares, ¿no? Por el bien nuestro y por el bien de quienes más queremos. ¿Le parece si regresamos con eso, con esa suerte de triaje por la que deberíamos autoexaminarnos nosotros mismos? Son las 10:28, tenemos que hacer una pequeña pausa, regresamos con eso.
Son las 10:35. Continuamos conversando con el doctor César Munaico acerca de todos los cuidados que debemos tener. Él es experto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y decía los cuidados que debemos tener. Ya sabemos entonces que debemos mantener la distancia física, utilizar la mascarilla, lavarnos las manos y para algunas personas parece ser inevitable reunirse con la familia. Cuando hablábamos de síntomas o asintomáticos, doctor Munaico, hay una herramienta que es muy útil a la que quizá no todas tengan acceso, que es el oxímetro. Con el oxímetro yo puedo realizarme una especie de triaje antes de salir de casa, antes de reunirme con esta familia que no veo hace varias semanas. Bueno, el oxímetro es clave, pero para las personas que están infectadas. O sea, aquellas que tienen un diagnóstico de COVID, es importante, ¿por qué? Porque nos mide la saturación de oxígeno. Lo más pero importante discúlpeme, es que yo podría ser asintomática y tener bajos niveles de oxígeno. Así es, o sea, los asintomáticos también, si bien es cierto, la mayor parte de personas evolucionan de manera sin complicaciones, ¿no? En algunos sí que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Ya sea diabetes, hipertensión, que no está siendo bien tratada o es mayor de 65 años, estas personas sí también pueden complicarse. Entonces, lo importante es, si yo sé que una persona de mi casa está infectada o está en contacto con alguien, es importante buscar hacerse el diagnóstico, ¿no? Y para eso, como les comentaba, o pueden llamar a las líneas que tiene el Ministerio de Salud o pueden ir a esos puntos fijos, ¿no? Donde se le hace el diagnóstico. Ahí también tienen los oxímetros para poder hacer la monitorización. El Ministerio ha comprado también oxímetros que va a empezar a entregar a las personas que están, a las familias donde hay uno o dos casos, ¿no? Para que se puedan medir permanentemente la saturación de oxígeno. Es clave, si yo tengo una saturación menor de 95%, inmediatamente tengo que ir al hospital. Ahora, doctor, es evidente que viene el fin de semana, existe el teletrabajo y hay personas que están ya sábado y domingo buscando al ser querido, comprensiblemente porque no lo ven hace tiempo, y si evitan el abrazo, si están todo el tiempo a 2 metros de distancia, si hablan a 2 metros de distancia y si hay un lavado de manos al entrar a ese espacio físico, ¿no? Y al salir de ese espacio físico, ¿siempre hay un riesgo de contagio con este procedimiento que he descrito? Sí, o sea, le explico. Si las dos personas no usan mascarilla y no mantienen el distanciamiento físico, el riesgo es del 90% de tener contagio. Pero si ambas personas usan mascarilla, es menos del 5%. Y si aparte de eso yo mantengo mi distancia, se reduce hasta menos del 1%. Siempre hay un pequeño riesgo, pero ya es mucho menor. Entonces, por eso es importante mantener estas medidas en todo momento. Y disculpe que insista, doctor, pero estoy tan consciente que ya no nos estamos dando abasto para atender a tanto paciente, ni en lo primario, ni en lo intermedio, ni en la UCI. O sea, eso yo creo que no hay que negarlo, hay que aceptarlo y hay que compartirlo con todas las personas que nos están escuchando para que no bajen la guardia y para que tengan el triple de cuidado que cuando empezamos la pandemia, que sí habían camas, que ustedes no estaban agotados. Yo quisiera que se pongan en los zapatos de una enfermera que trabaja desde el día 1 hasta el día de hoy en un hospital, ¿no? Tiene que tener un agotamiento, obviamente, ya casi inmanejable. Entonces, y yo creo que hay una suerte de no aceptar lo que está pasando en todos y cada uno de los hospitales del país. Y ahí quisiera, de alguna manera, saber, ¿no? Siempre y cuando usted se sienta cómodo, ¿no? Si es posible, tener lo básico en mi casa por si empieza el síntoma. No esperar que venga el síntoma, sino tener lo básico. Que yo sé que es agua y jabón y que yo sé que es una mascarilla, pero adicionalmente a eso, usted ha recordado, bueno, fármaco para la fiebre, ten a la mano, ¿no? Y adicionalmente al fármaco para la fiebre, puedes tener esto y esto otro. Es como si estamos finalmente
aumentando el número de contagios y el número de fallecidos, y hay un oyente que quiere ser precavido, ¿no? ¿No será mejor que tenga eso a la mano a que no lo tenga? Sí, Mauricio, entiendo tu preocupación. Yo creo que es importante. Los hospitales están saturados, las unidades también. Pero tenemos dos niveles, ¿no? El primer nivel de atención y ya el tercer nivel, que son los hospitales. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona una vez que tenga síntomas es acudir al primer nivel de atención, a los centros de salud, a los establecimientos de salud que están a nivel nacional, ¿no? Y tenemos ahí lo que les comentaba, los puntos fijos COVID, donde pueden ir a hacerse el diagnóstico, pueden medirse la saturación de oxígeno y se les va a iniciar el tratamiento de acuerdo a una evaluación médica. Ese es un punto importante. Entonces, no ir directamente al hospital. El primer nivel es lo primero que tiene que hacer es ir a estos establecimientos de salud, a estos puntos COVID, para que puedan ser evaluados. Y luego de ahí, en función a eso, se les deriva ya sea al hospital, si es que la condición es grave, ¿no? O si no, se le deriva a su casa y se le hace un monitoreo clínico, ¿no? Ya, cuando van a estos puntos COVID, se les pide el teléfono y les comienzan a monitorizar por teléfono para ver cómo está, y inclusive se les pueda entregar un oxímetro de pulso para que se puedan evaluar. ¿Usted está consciente que esta oferta que describe, ¿no?, está en proporción a la demanda de pacientes con síntomas? ¿Está compensada la oferta de servicios con la demanda de peruanos que quieren ese servicio? ¿O hay un déficit? Así es. Lo que ahorita en Lima tenemos más de 150 puntos fijos donde pueden acudir la población a poder hacer el diagnóstico y poder hacer una evaluación médica. Pero somos casi 12 millones de habitantes. ¿Disculpen? Somos casi 12 millones de habitantes en Lima capital. Sí, bueno, te comento, más o menos en Lima tenemos aproximadamente entre 400 y 500 personas que tienen síntomas por día, o sea, que presentan síntomas, ¿no? Hay otro grupo, más o menos un 30% más, o sea, serían 800 personas en total, que diariamente están, empiezan síntomas, ¿no? Y obviamente empiezan en diferentes momentos de la semana. Entonces, estas personas pueden acudir inicialmente rápidamente a estos puntos fijos para iniciar ahí el manejo de los pacientes, ¿no? Y luego, doctor, y estos datos que estos datos que usted acaba de dar están relacionados al estudio de prevalencia que se ha hecho aquí en la ciudad de Lima. Tengo entendido que señala que uno de cada 4 limeños pudo ya haberse contagiado de COVID-19. No, bueno, los datos que yo mencioné son datos de la vigilancia epidemiológica. El estudio de prevalencia es una foto que se hizo a finales del mes de junio para ver cuántas personas tienen anticuerpos, ¿no?, frente a esta enfermedad, pero lo que yo le estoy comentando es lo que nosotros vigilamos diariamente, ¿no? Más o menos tenemos ese número de personas en todo Lima, Lima, el departamento de Lima, ¿no? Son más o menos entre 800 personas que están en todo Lima, ¿no? Y ahora la mayor cantidad de casos está en Lima provincia, ¿no?, y después en Lima metropolitana. Ahora, doctor, esta relación de centros de atención primaria que ha descrito llegan a 150, ¿verdad? Lo podemos llamar centros primarios de atención, ¿sí?, especializados en COVID, ¿verdad? El ciudadano que lo está escuchando lo encuentra en el ciberespacio, o sea, entra, pone centros de atención COVID y sale la relación con las respectivas direcciones y los horarios de atención. La atención es 24 horas. ¿Cómo funcionan? Sí, bueno, en estos centros COVID la atención es 12 horas. Hay unos expedientes que son 24 horas, ¿no?, y donde pueden ir a poder hacer el diagnóstico y iniciar el tratamiento y iniciar el seguimiento de estas personas, ¿no? Que es lo importante. Ahora, lo más importante aquí es tener en cuenta los signos de alarma, ¿no? En general, esta enfermedad evoluciona, ¿no?, sin ningún problema, pero hay más o menos un 5% de las personas que se van a hospitalizar. Entonces tenemos que estar atentos a estos signos de alarma, ¿no? Si me falta la respiración, si la fiebre continúa, inmediatamente tengo que ir al hospital. Ya, doctor, pero volviendo a la pregunta, el oyente que ya captó que tiene que ir a este centro, ¿puede encontrar las direcciones visibles en algún lugar y no empezar a buscar por toda la ciudad donde hay un centro? Lo mínimo, ¿no? Sí, tenemos en la página del Ministerio de Salud y en el Facebook del Centro Nacional de Tecnología está la dirección exacta en donde puede ir a atenderse, ¿no?, en caso requiera. Según el distrito donde se encuentre.
claro. Así es, según el distrito, tenemos en todo Lima y Callao y tenemos también en la región. A nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor, por su compañía. Hemos hablado con el médico César Munaico, él es un experto, ¿no?, del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Mabel, regresamos con más en instantes aquí en Encendidos.